Ahora mismo, mientras escuchas esto, estás siendo controlado. No por una persona específica. No por una institución obvia. Sino por un sistema de poder tan sutil, tan omnipresente, tan normalizado, que probablemente ni siquiera lo notas. Te comportas de ciertas maneras no porque alguien te esté forzando directamente, sino porque has internalizado las reglas. Porque te vigilas a ti mismo. Porque te has convertido en tu propio guardián, tu propio policía, tu propio controlador. Y lo más perturbador de todo esto es que probablemente piensas que estás actuando libremente. Que tus elecciones son tuyas. Que tu comportamiento es autónomo. Pero según el filósofo Michel Foucault, eso es exactamente lo que el poder quiere que pienses. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar una de las teorías más oscuras y más reveladoras sobre cómo funciona realmente el poder en la sociedad moderna. Vamos a descubrir cómo eres controlado sin que nadie tenga que controlarte directamente. Cómo has sido moldeado para ser exactamente el tipo de sujeto que el sistema necesita que seas. Y te advierto, una vez que veas el poder invisible que Foucault describió, nunca podrás dejar de verlo. Verás sus mecanismos en todas partes. En las escuelas, en los hospitales, en las oficinas, en las redes sociales, en tu propia mente. Entonces, ¿quién fue Michel Foucault y por qué deberías escucharlo? Foucault vivió de 1926 a 1984 en Francia, y fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, aunque también uno de los más controvertidos. Foucault era filósofo, pero también historiador. Y lo que hacía era examinar instituciones que normalmente consideramos beneficiosas, escuelas, hospitales, prisiones, y mostrar cómo todas ellas son realmente mecanismos de control social. Cómo todas están diseñadas para producir cierto tipo de sujeto. Un sujeto dócil, normalizado, controlable. Y Foucault no era un teórico de sillón. Era abiertamente gay en una época cuando eso era profundamente estigmatizado. Experimentó personalmente cómo el poder moldea y controla a aquellos que son vistos como desviados. Y esa experiencia personal informó profundamente su trabajo teórico. Entonces, ¿cuál es la idea central de Foucault sobre el poder? Es esto: el poder no es principalmente algo que te reprime. El poder es algo que te produce. Déjame explicar. Normalmente pensamos en el poder como negativo. El gobierno te prohíbe hacer ciertas cosas. La policía te castiga si rompes las reglas. El jefe te despide si no obedeces. El poder dice no. Pero Foucault argumentaba que este es solo un aspecto del poder y no el más importante. El aspecto más importante del poder es que te moldea. Te produce. Te convierte en cierto tipo de persona. Te enseña a comportarte de ciertas maneras. Te hace desear ciertas cosas. Y lo hace tan sutilmente que ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. Piénsalo de esta manera. El poder no necesita prohibirte hacer algo si puede hacer que ni siquiera quieras hacerlo. El poder no necesita castigarte si puede hacer que te castigues a ti mismo. El poder más efectivo es invisible. Es el poder que opera dentro de ti. Y Foucault identificó varios mecanismos clave a través de los cuales opera este poder invisible. Vamos a explorar los más importantes. El primero es la vigilancia. Y el ejemplo más famoso que Foucault usó para ilustrar esto es el panóptico. El panóptico era un diseño de prisión concebido por el filósofo Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Nunca fue completamente implementado, pero Foucault lo vio como la metáfora perfecta para cómo funciona el poder moderno. El diseño del panóptico es brillante en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Imagina una prisión circular. En el centro hay una torre de vigilancia. Alrededor del perímetro hay celdas. Cada celda tiene una ventana hacia el centro y una ventana hacia el exterior. El guardia está en la torre central. Y desde ahí, puede ver todas las celdas. Pero los prisioneros no pueden ver al guardia. No pueden saber si están siendo observados en cualquier momento dado. Y aquí está lo crucial. Debido a que podrían estar siendo observados en cualquier momento, se comportan como si estuvieran siendo observados todo el tiempo. ¿Ves lo que esto hace? El prisionero se convierte en su propio guardia. Se vigila a sí mismo.
Se controla a sí mismo. No porque haya fuerza externa directa, sino porque ha internalizado la mirada del poder. Y Foucault argumentaba que toda la sociedad moderna funciona como un panóptico gigante. No necesitas estar en una prisión para estar bajo vigilancia constante. Las cámaras de seguridad, los registros digitales, los algoritmos que rastrean tu comportamiento en línea, los sistemas de monitoreo en el trabajo. Todo esto crea la sensación de que podrías estar siendo observado en cualquier momento. Y esa sensación te hace comportarte, te hace conformarte, te hace normalizado. No porque alguien te esté forzando directamente, sino porque has internalizado la vigilancia. Te vigilas a ti mismo. Déjame darte un ejemplo concreto. Piensa en las redes sociales. Publicas algo. Y luego, ¿qué haces? Revisas constantemente. Miras cuántos me gusta tiene. Lees los comentarios. Te preocupas por cómo te perciben otros. Y esta vigilancia constante de cómo te ven otros moldea tu comportamiento. Publicas cosas que sabes que obtendrán aprobación. Evitas cosas que podrían ser controvertidas. Te presentas de cierta manera. No porque alguien te esté diciendo qué hacer, sino porque has internalizado la mirada de la audiencia. Eres tu propio censor, tu propio guardia, tu propio controlador. Y ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Piensas que estás expresándote libremente. Pero Foucault diría que está siendo producido por el poder invisible de la vigilancia social. El segundo mecanismo es la normalización. Y esto es quizás aún más insidioso que la vigilancia. La normalización es el proceso mediante el cual ciertas formas de ser y comportarse se establecen como normales, y todo lo demás se marca como desviado, anormal, problemático. Foucault mostró cómo las instituciones modernas, escuelas, hospitales, prisiones, todas operan a través de la normalización. En la escuela, aprendes no solo matemáticas y lenguaje. Aprendes a sentarte quieto, a levantar la mano antes de hablar, a seguir horarios, a competir con otros, a medir tu valor a través de calificaciones. Todo esto no es educación neutral, es normalización. Está siendo moldeado para ser cierto tipo de sujeto. Un sujeto que acepta jerarquía, que mide su valor a través de métricas externas, que compite en lugar de colaborar, que internaliza disciplina. Y si no te conformas, si te comportas de maneras que están fuera de la norma, eres identificado como problemático. Eres diagnosticado. Eres tratado. Eres corregido. No a través de violencia abierta, sino a través de los mecanismos sutiles de evaluación, diagnóstico, terapia, rehabilitación. Foucault estudió la historia de cómo tratamos la locura, la criminalidad, la sexualidad. Y mostró que en todos estos casos, lo que cambió no fue que nos volvimos más humanos. Es que nos volvimos más sofisticados en nuestros métodos de control. Ya no quemamos brujas, pero diagnosticamos trastornos mentales. Ya no torturamos criminales públicamente, pero los rehabilitamos en prisiones. Ya no castigamos la homosexualidad con ejecución, pero la patologizamos como desorden. Y todo esto opera bajo el disfraz de ayuda, de ciencia, de progreso. Pero Foucault argumentaría que sigue siendo poder. Sigue siendo control. Solo que es un control más efectivo porque es invisible. Porque viene envuelto en el lenguaje de lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo, lo funcional y lo disfuncional. Déjame contarte sobre alguien que experimentó este poder de normalización directamente. Un hombre llamado Ricardo. Ricardo trabajaba en una corporación grande. Y como todos en la oficina, tenía evaluaciones de desempeño regulares. Estas evaluaciones medían todo. ¿Cuántas horas trabajaba? ¿Cuántos correos enviaba? ¿Qué tan rápido respondía? ¿Cuántos proyectos completaba? ¿Cómo se comparaba con sus colegas? Y basado en estas métricas, era calificado, clasificado, compensado. Al principio, Ricardo no pensaba mucho en esto. Era solo parte del trabajo. Pero gradualmente, comenzó a notar algo perturbador. Estaba constantemente monitoreándose a sí mismo. Estaba contando cuántas horas pasaba en la oficina.
Estaba preocupándose si había enviado suficientes correos ese día. Estaba ajustando su comportamiento para maximizar sus métricas. Y lo más inquietante era que había comenzado a pensar sobre sí mismo en estos términos. Su valor como persona estaba ligado a su productividad. Su identidad estaba moldeada por estas evaluaciones. Se había convertido en lo que el sistema quería que fuera. Un sujeto productivo, cuantificable, aptemaisable. Ricardo no estaba siendo forzado a hacer esto. No había guardias vigilándolo constantemente. Pero no necesitaban haber guardias. Porque Ricardo se había convertido en su propio guardia. Se vigilaba a sí mismo. Se evaluaba a sí mismo. Se disciplinaba a sí mismo. Esto es exactamente lo que Foucault describía. El poder moderno no necesita represión abierta. Porque ha encontrado formas de hacer que te reprimas a ti mismo. De hacer que te moldees a ti mismo según las normas que establece. El tercer mecanismo que Foucault identificó es lo que llamó biopolítica. Esta es una forma de poder que opera no sobre individuos, sino sobre poblaciones enteras. Es el poder sobre la vida misma. Foucault mostró cómo los gobiernos modernos no solo regulan comportamientos. Regulan nacimientos, muertes, salud, enfermedad. Recopilan estadísticas sobre poblaciones. Establecen normas sobre qué es una vida saludable. Intervienen para maximizar la productividad de la población. Y todo esto, de nuevo, viene disfrazado de cuidado. El gobierno está cuidando tu salud. Está promoviendo el bienestar. Está protegiéndote de enfermedades. Pero Foucault argumentaría que también está controlando. Está determinando qué cuenta como vida sana. Está estableciendo normas sobre cómo debes vivir. Está produciendo cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de sujeto. Piensa en todas las formas en que tu cuerpo es regulado. ¿Qué comes? ¿Cuánto duermes? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Cómo te ves? Todo esto está sujeto a normas. Y si no cumples con las normas, eres identificado como problema. Tienes sobrepeso. Estás desnutrido. No duermes lo suficiente. No haces suficiente ejercicio. Y hay toda una industria dedicada a corregirte. Dietas. Gimnasios. Aplicaciones de seguimiento de salud. Terapia. Todo diseñado para traerte de vuelta a la norma. Para hacer que tu cuerpo sea conforme. Para hacer que tu vida sea optimizada según estándares establecidos por poder invisible. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente estás pensando. Si el poder es tan omnipresente, si está en todas partes, si nos ha moldeado tan profundamente, ¿entonces es resistencia incluso posible? ¿O estamos completamente atrapados? Foucault era pesimista pero no totalmente sin esperanza. Argumentaba que donde hay poder, siempre hay resistencia. Pero la resistencia no puede venir de fuera del sistema. Porque no hay afuera. El poder está en todas partes. En cambio, la resistencia tiene que venir de dentro. Tiene que ser local, específica, estratégica. Tienes que identificar los mecanismos específicos de poder que operan en tu vida. Y luego tienes que encontrar formas de subvertirlos, de desafiarlos, de crear espacios de libertad dentro de ellos. Foucault daba el ejemplo de la sexualidad. Durante mucho tiempo, la sexualidad fue controlada a través de represión, prohibición, silencio. Pero en el siglo XX hubo un cambio. La sexualidad se convirtió en algo de lo que hablar constantemente. De analizar. De categorizar. De normalizar. Y Foucault argumentaba que esto no era liberación. Era una nueva forma de control. Pero dentro de esta nueva forma de control, también surgieron nuevas formas de resistencia. Movimientos que rechazaban las categorías establecidas. Que creaban nuevas identidades. Que desafiaban las normas. La resistencia, para Foucault, no es derrocar el poder. Es encontrar fisuras en el sistema. Es crear prácticas alternativas. Es negarse a ser completamente normalizado. Es mantener algún espacio de autonomía, incluso dentro de estructuras de control. Entonces, ¿cómo puedes resistir el poder invisible que Foucault describió? Aquí hay algunas estrategias. Primero, vuélvete consciente.
Empieza a notar los mecanismos de vigilancia y normalización en tu vida. ¿Dónde te vigilas a ti mismo? ¿Dónde has internalizado normas que no elegiste? ¿Dónde estás siendo producido como cierto tipo de sujeto? Segundo, cuestiona lo normal. Cada vez que te encuentres pensando esto es simplemente como son las cosas. Detente. Pregúntate quién estableció esta norma. ¿A quién beneficia? ¿Qué alternativas están siendo excluidas? Tercero, crea espacios de autonomía. Encuentra áreas de tu vida donde puedes operar según tus propios valores en lugar de normas externas. Esto podría ser pequeño, pero cada espacio de autonomía es una forma de resistencia. Cuarto, resiste la cuantificación total de tu vida. No todo sobre ti necesita ser medido, rastreado, optimizado. Algunos aspectos de tu vida pueden simplemente existir sin ser traducidos a métricas. Y quinto, cultiva relaciones y comunidades que operen según lógicas diferentes a las dominantes. Espacios donde no estés constantemente evaluado. Donde no tengas que conformarte a normas estrechas. Donde puedas ser más plenamente humano. Foucault también hablaba sobre el cuidado de sí. Y esto no es el autocuidado superficial de la cultura moderna. Es una práctica más profunda de cultivar tu relación contigo mismo. De no dejar que seas completamente definido por evaluaciones externas. De mantener algún núcleo de autonomía. Ahora, quiero abordar una crítica común a Foucault. La gente dice que si el poder está en todas partes, si no hay escape, entonces ¿cuál es el punto? ¿Por qué molestarse en resistir? Pero esa no es exactamente la conclusión de Foucault. Sí, el poder es omnipresente, pero no es omnipotente. Siempre hay fisuras. Siempre hay contradicciones. Siempre hay formas de crear espacios de libertad, aunque sean pequeños y temporales, y más importante, Foucault no estaba tratando de darte un plan maestro para la revolución. Estaba tratando de hacerte ver, de hacerte consciente de cómo funciona el poder. Porque solo cuando ves el poder puedes empezar a desafiarlo. Déjame darte un ejemplo moderno de lo que Foucault describió. Las redes sociales son esencialmente panópticos digitales. Publicas tu vida. Y sabes que otros pueden estar mirando. Y esa posibilidad de ser visto moldea constantemente cómo te presentas. Pero más que eso, las plataformas mismas están diseñadas para producir cierto tipo de usuario. Un usuario que está constantemente comprometido. Que comparte constantemente. Que consume constantemente. Las métricas, los me gusta, los seguidores, los compartires, todo esto te moldea. Y los algoritmos están constantemente evaluándote. Categorizándote. Decidiendo qué contenido mostrarte. Prediciendo tu comportamiento. Y en el proceso, te están produciendo como cierto tipo de sujeto. Un sujeto predecible. Un sujeto cuantificable. Un sujeto Mouna y Sebel. Foucault habría visto esto como el panóptico perfecto. No necesitas guardias porque el sistema se vigila a sí mismo. Los usuarios se vigilan entre sí. Y todos se moldean para maximizar métricas que el sistema estableció. Pero también hay resistencia. Personas que se niegan a jugar el juego. Que limitan su uso. Que crean contenido que deliberadamente no es optimizado. Que usan las plataformas de formas no previstas. Estas son las fisuras que Foucault habría reconocido. Déjame dejarte con una última reflexión sobre Foucault. Su trabajo es oscuro. Es pesimista en muchas formas. Te muestra que no eres tan libre como pensabas. Que has sido moldeado por fuerzas que ni siquiera notaste. Pero también hay algo liberador en esto. Porque una vez que ves cómo funciona el poder, tienes más opciones. Ya no estás completamente inconsciente. Ya no estás completamente producido. Tienes la posibilidad, aunque sea pequeña, de resistir. Foucault escribió, el poder está en todas partes, no porque englobe todo, sino porque viene de todas partes. Y eso significa que la resistencia también puede venir de todas partes. No necesitas una revolución masiva. Puedes empezar con pequeños actos de negación. Con pequeños espacios de autonomía. Con pequeñas formas de ser que no se conforman completamente a la norma. Entonces te pregunto,
¿Cuánto de tu comportamiento es realmente tuyo? ¿Cuánto has internalizado de la mirada vigilante del poder? ¿Dónde te has convertido en tu propio guardia, tu propio evaluador, tu propio normalizador? Y más importante, ¿dónde puedes crear fisuras? ¿Dónde puedes resistir? ¿Dónde puedes cultivar autonomía incluso dentro de estructuras de control? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Reconoces el poder invisible que Foucault describió? ¿Dónde lo ves operando en tu vida? ¿Cómo resistes? Porque aquí en el Círculo Roto no tenemos miedo de examinar los mecanismos ocultos de control. Y si este vídeo te hizo ver el poder bajo una luz completamente nueva, si te hizo consciente de cómo está siendo vigilado y normalizado constantemente, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando las verdades más oscuras sobre cómo funciona realmente la sociedad. Recuerda, según Foucault, está siendo controlado ahora mismo. No a través de fuerza bruta, sino a través de vigilancia invisible, normalización sutil, producción constante de cierto tipo de sujeto. Has sido moldeado para ser exactamente lo que el sistema necesita que seas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el poder más efectivo es el poder que no ves. El poder que has internalizado tan completamente que piensas que tus elecciones son libremente tuyas. Pero ahora que lo sabes, ahora que lo ves, ¿qué vas a hacer al respecto? El panóptico está en todas partes. Y tú eres tanto el prisionero como el guardia. ¿Pero tienes que serlo?